Jaime Chavarri, director de cine, guionista, buenas tardes. Buenas tardes. Don Jaime, ¿es cierto que usted empezó de meritorio en una película de Marisol en el mundo del cine? Empecé de meritorio de dirección en las 4 bodas de Marisol y me tuve que ir porque me llamaron para Mili, o sea que no la terminé. Y de ese cine tan especial de Marisol, donde lo mejor era ella, por supuesto, pasé a la productora por pura casualidad de Elías Querejeta y me metí en el mundo del cine de autor, que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que iba a hacer. Yo quería hacer una película de Marisol, de hecho. Y entonces, bueno, pues esas cosas de la vida. Yo siempre digo que en mi vida el azar ha sido absolutamente fundamental y lo sigue siendo, afortunadamente. Usted estudió Derecho, pero plenamente convencido de que no iba a ejercer nunca de abogado, sino que se iba a dedicar al cine, ¿no? Al principio estudiaba Derecho y no estaba plenamente convencido de nada, ni siquiera de que no iba a estudiar abogado, porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Luego surgió el cine y ya sí estaba claro. Pero yo creo que lo que no quería era, lo que tenía muy claro, era que yo no me quería pasar la vida en una oficina. Sé que durante un tiempo estuvo un poco cansado de que le preguntaran por El desencanto, pero que eso ha cambiado con el tiempo, cuando ha visto... Cuando pasan 50 años estás encantado de que te pregunte por cualquier cosa. Y si es una película como El desencanto, que está bien y que me ha dado muchísimas satisfacciones, pues nada, está muy bien. Realmente, pues sí, es un placer que alguien te pregunte después de 50 años por una película, porque el cine se olvida muy deprisa. Cuando se estrenó en el 76, creo, ¿usted era consciente de la repercusión que podía tener aquel documental? En absoluto. En absoluto. Se estrenó en 3 cines de Madrid, se quitó de 2 la primera semana, tuvo en general críticas malas y empezó a hacerse la película no por la gente de cine, excepto con la excepción de Bollero y Trueba, que les gustó la película en una revista donde ellos hacían crítica, alguna excepción más, pero la película para los críticos les pareció desastrosa. Entonces empezó a repercutir pues en revistas como Cuadernos del Diálogo, y la gente que estudiaba filosofía y la gente que estudiaba problemas sociales y tal, y empezó a interesar la película y se fue creciendo, y en Madrid estuvo casi un año en cartel y en Barcelona más de un año en cines pequeños, estamos hablando de arte y ensayo, y en algunos sitios donde la proyectábamos me querían pegar. ¿Qué de excepcional vio en Leopoldo Panero y sobre todo en su familia? Yo no veía nada de excepcional porque esta película fue un encargo. O sea, yo quería... nos llamó Elías Querejeta a una serie de directores jóvenes, bueno, que no éramos directores siquiera jóvenes, y para hacer unos cortos. Entonces el corto que yo quería hacer era simplemente, estamos en la época de pleno franquismo, meter una cámara en un manicomio sin ningún tipo de comentario, porque no hacía falta, ya había estado en manicomios y sabía lo que eran, y hacer un corto sobre lo que se veía al entrar en un manicomio. Nos negaron el permiso en todos los manicomios de España, o sea, no conseguimos sentarlo. Entonces no sé por qué, alguna idea de Elías, que era muy listo, dijo: tú que querías hacer un manicomio, ¿no te interesaría hacer algo sobre los Panero? Y entonces yo conocía a Michi, le conocía de copas y tal, y no apetecía nada hacer algo sobre los Panero. Pero me dijo Elías: conoce a la madre, conoce a Felicidad, porque a lo mejor Felicidad te hace cambiar de opinión. Y entonces, en efecto, conocí a Felicidad, me hizo cambiar de opinión, volví de comer con Felicidad, llamé a Elías y le dijo: Elías, sí quiero hacer la película, que en principio era un corto, luego se fue convirtiendo en un largo. En el 73, un poco antes, usted colabora con Víctor Erice en El espíritu de la colmena como director artístico. Evidentemente, esta está considerada una de las mejores películas del cine español. Yo creo que es una de las mejores películas del cine español. ¿No? Erice, después de mucho tiempo, ha vuelto a rodar y ha estrenado ahora Cerrar los ojos. No sé si la ha visto y qué le parece. Pues yo no voy a opinar nunca de los trabajos de los compañeros. Hablemos de los míos. Erice, a mí me parece uno de los grandes genios del cine español, pero no voy a opinar concretamente de películas en cartel, sobre todo. Trabajó también con Carlos Saura en Ana y los lobos. ¿Es muy distinto trabajar con Erice a trabajar con Saura? Diríamos que son completamente opuestos. O sea, los dos son severos y muy serios en el rodaje, pero de alguna manera el juego que tiene cada uno, porque yo nunca sé cuando dirigimos si hasta qué punto somos verdad o hasta qué punto estamos haciendo un personaje, ¿no? Somos también un poco actores.
Entonces el juego que tenía Carlos con el equipo era mucho más extrovertido que el que tenía Víctor con el equipo, ¿no? Yo, que estaba muy cerca de los directores en las dos películas, aprendí muchísimo con los dos, pero muchísimo, enormemente. En el 80 fue al Festival de Cannes con Dedicatoria. ¿Por qué dice que es una de las peores películas que usted ha hecho? Porque yo no digo que es mi peor película, no digo que sea de las peores películas. Es que no sé si tú la has visto, pero es una película absolutamente sin energía. Yo acababa de hacer A un Dios desconocido, había funcionado muy bien, había tenido premios en todos lados, y era una película tristona y oscura y tal, y entonces Dedicatoria, que era una película de amor, me empeñé en hacerla igual, y claro, metí la pata radicalmente. Y si no hubiera sido por la presencia de dos actrices maravillosas que eran Amparo Muñoz y Patricia Adriani, la película, es que no sé, yo creo que no lo hubiera aguantado ni yo. Pero cuando nos la pidieron de Cannes, la verdad es que ni Elías ni yo queríamos que la película fuera, pero en Cannes se empeñaron. Y entonces hubo una primera proyección para la prensa desastrosa, que yo me salí, me acuerdo que Pilar miró, me agarraba y decía, no te preocupes, que pasa siempre, que pasa siempre. Pero luego pusieron la película el último día del festival y, ante mi absoluto asombro, toda la sala del Gran Palais de Cannes se puso de pie aplaudiendo, algo que no nos esperábamos absolutamente nadie, ¿no? Y además, la sala vibraba con Amparo Muñoz. O sea, yo no he visto era una actriz nueva para ellos, ¿no? Era una mujer fantástica. Yo no he visto la sensualidad de una actriz contagiar a una sala entera, como en algunas escenas, y los murmullos que se oían, con Amparo Muñoz perfectamente vestida, además, o sea, que en ningún momento tenía ninguna escena de tal. Lo que despertaba a aquella mujer en el público era muy curioso. Yo creo que ha sido una gran estrella desperdiciada, en parte por los directores y en parte también por ella misma, ¿no? Pero creo que era una figura cinematográfica fantástica. Lo ha mencionado ya en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista. Sería difícil entender el cine español sin la figura de Elías Querejeta, ¿verdad? Hombre, es que sin Elías Querejeta queda muy poquito. Queda Berlanga y Bardem, anteriormente el cine de Florian Rey, del cine de los años 30, que era estupendo. Y luego un cine curioso, que fue el cine de Juan de Orduña, ¿no? Que iba desde El recuerdo de amor hasta El último cuplé, que son películas que tampoco tienen nada que ver. Y luego estaba también pues Emiliano Piedra, que va un poquito a la zaga de Elías, buscando los mismos directores y tal, pero realmente el cine español fuera de España empieza a existir con Elías Querejeta, ¿no? y con Carlos Saura. Y es el director que pretende, el productor que pretende hacer algo distinto, que saca el cine español a los festivales internacionales, que gana premios en festivales internacionales y que, por otra parte, también conviene al gobierno porque da una imagen moderna del país, ¿no? O sea, que había ahí un entente, pero cuando molestaba, después de rodar Mi prima Angélica, estuvo 4 años sin poder rodar, o sea que tampoco era ningún niño mimado. Bear o La sala de las muñecas, Las bicicletas son para el verano o Tierno verano de lujurias y azoteas son algunas de sus películas más recordadas. ¿Entraña mayor dificultad la adaptación que rodar sobre un guión original? No lo sé, a mí me gustan mucho las adaptaciones, porque yo, como guionista, como persona, carezco de no sé cómo llamarlo, de ombligo o de... No pienso que ninguna historia que me vaya a interesar a mí le vaya a interesar al público. Yo necesito un productor que digo, ¿está dispuesto a poner dinero? Pues entonces será interesante. Pero si no tengo eso, yo me siento muy perdido. Entonces, Bear era una novela que me encantaba. Era muy consciente de que, en un sentido, estábamos traicionándola con la adaptación, pero de todas maneras era un tipo de película que era la primera vez que yo me incorporaba al cine industrial, porque el cine de Querejeta, con toda su repercusión, no tiene nada que ver con el cine industrial español. O sea, tú salías de trabajar con Querejeta y no eras nadie, porque si no estabas con Querejeta no tenías un sitio. Entonces, a mí Bear y Alfredo Matas me dieron ese sitio. La película funcionó muy bien y además me encontré con un productor como Alfredo Matas, que tuvo la elegancia de encargarme Las bicicletas, que era la película que todo el mundo quería hacer, cuando Bear aún no se había estrenado y no se sabía si iba a ir bien o mal. Fue muy bien, pero no se sabía cuando yo firmé para Las bicicletas. Entonces, claro, eso te crea, tanto con Elías como con
Alfredo Matas, esos son mis padres cinematográficos, ¿no? Son las personas gracias a las cuales yo he conseguido hacer lo que he hecho con una suerte tremenda. Pero trabajar con una adaptación, por un lado, como las adaptaciones siempre tienes que acortarlas, pasó también con la obra de teatro de las bicicletas, ¿no? Que era más corta la película que la obra de teatro. Lo que pasa es que tienes más material para elegir. Y en cambio, en una guión original solamente tienes tu imaginación. Entonces, sí, en ese sentido es más fácil la adaptación, siempre que estés luego dispuesto a admitir que te van a poner verde, porque siempre te van a decir que la original era mejor. Pero bueno, eso ya será por descontado, ¿no? Ha estado 17 años sin rodar y por fin La manzana de oro, una adaptación de una obra de Fernando Aramburu, sí, y con un reparto coral, y en él Marta Nieto, que sabe usted que es murciana. Y Ginés, que también es murciana. Y Ginés García Vila. Sí, sí. ¿Qué opinión tiene de estos actores? Bueno, vamos a ver, yo con Ginés había trabajado antes en El año del diluvio y lo había visto en teatro y me había gustado, y bueno, y me sigue gustando en teatro siempre muchísimo. Para mí es uno de los actores españoles más interesantes y mejores que hay. Pero aparte de eso tenemos una conexión personal también muy nos gusta mucho la literatura, nos gusta mucho el teatro, nos gusta mucho Chekhov, tenemos muchas cosas en común. Y Marta no la conocía. De hecho, cuando me la propusieron, yo no había visto ninguna película suya, pero inmediatamente ella se interesó y dijo que venga a verme al teatro, que venga a verme al teatro. La voy a ver al teatro, estaba espléndida y era un personaje que realmente no había más de 2 actrices españolas que a mi juicio lo pudieran hacer. Y resulta que Marta era justo lo que necesitaba. O sea, yo no puedo imaginarme a la Nibia allá que no sea Marta. Y claro, Marta tiene muchas cosas especiales, es muy inteligente, es muy inquieta, tiene muchísima curiosidad, es muy profesional, es muy buena gente y es encantadora. Entonces son una serie de cosas que no es porque sea murciana, pero que realmente te apetece verla, te apetece cenar con ella, te apetece trabajar con ella, te apetece hablar de cine con ella o de historia o de lo que sea. Y bueno, pues son, mira, 2 amigos que tengo en Murcia. Doy fe de lo que dice de Marta porque hace poco la estuvimos entrevistando precisamente también aquí en Radio Nacional. ¿Siguen siendo sus referentes Buñuel y Renoir? Sí. Pero ahora te voy a decir una cosa que te va a hacer gracia. Ahora mis referentes que prefiero son los Javis. Ah, bueno. Es un fenómeno absolutamente... Es que yo creo que son estupendos. No hablo de cosas en concreto porque ya te he dicho que no iba a hablar de tal. Pero vamos, yo que llevo 40 años dando clase, siempre digo que ahora que soy mayor aprendo de los jóvenes y me deja muy asombrado todo lo que saben estos chicos y cómo saben utilizarlo y cómo unen la inteligencia con la sensibilidad, con la profesionalidad, con la gracia, con el cine de terror. O sea, creo que tienen una amalgama ahí en sus cabezas que es absolutamente insólita y fantástica. Ya que hablamos de ellos, ¿las plataformas han salvado al cine? Hombre, lo han salvado porque no había más remedio, porque la gente al cine no va. Entonces, si no ya y no iban antes de las plataformas, ¿eh? O sea, cuidado, que las plataformas no es que la gente haya dejado de ir al cine por las plataformas. Indudablemente han contribuido a que la gente vaya menos al cine, pero por otro lado, gracias a ellos se han hecho muchísimas películas y la gente está viendo películas que nunca hubiera ido a un cine a verlas. Entonces, como casi todo en la vida, tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Yo he visto películas en plataformas que ni sabía que existían y que me han encantado. Jaime Chavarri, ha sido un placer y un honor hablar con usted. Lo mismo digo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga.